y junto con la pandemia de influenza, junto con la aparición de patógenos emergentes que tienen mucho rol los veterinarios y todo este tema, plantean la reticencia a la vacunación, como ustedes ven acá, que la definen como la demora en aceptar la vacunación o el rechazo directamente a la vacuna, pese a disponer los servicios de vacunación de la misma. La reticencia a la vacunación es compleja, dice la OMS, y tiene características que varían por contexto, por país, incluso por región, diríamos, e incluye muchas veces el exceso de confianza, la comodidad, la ausencia de no ver la enfermedad en tiempo y en forma. Por ejemplo, la gente joven no se acordará lo que es una difteria, por ejemplo, o que es un tétano. Sin embargo, Argentina reconoce que hay tétanos. Lo único que erradicó Argentina es el tétano neonatal, pero no erradicó el tétano adquirido de las labores, ejemplos de campo, los individuos que son o los individuos que tienen heridas anfractuosas. Y difteria es real, tampoco hay difteria. Sin embargo, hace 2 años hubo 3.000 casos de difteria en Venezuela, que fue un regalo del amigo Maduro, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense el impacto de lo que fue la poliomielitis en Argentina. Esto para la gente joven. Diríamos, en el año Argentina, año 84, no registró ningún caso de poliomielitis por el virus salvaje. Sin embargo, en el año 1956-55 hubo 6.490 casos con una tasa de mortalidad del 33 por mil. O sea, fue la época de los pulmotores, se van a acordar la gente que tiene algunos años, diríamos, y había salas enteras de los hospitales pediátricos públicos para trabajar sobre estos pacientes. La vacuna, primero la Sol, que fue la que puse la primera gran bajada, y luego la Sabin, porque la Sabin replica el ciclo natural de cómo uno se infecta por el virus polio, lograron esto. Ustedes ven la próxima diapositiva, fíjense ustedes que se redujo los casos de polio en un 99,92%. Y los casos de polio en el mundo fueron 28 casos del virus de polio salvaje, diríamos, y solamente 2 países siguen circulando el virus de polio salvaje, que es Pakistán y Afganistán, y Nigeria lo tiene ya bloqueado. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en Argentina, aunque a ustedes les parezca mentira, tenemos más riesgo de adquirir poliomielitis por la vacuna Sabin que por el virus salvaje. ¿Por qué? Porque la vacuna Sabin, uno cada millón y medio de los virus atenuados de la vacuna, mutan al estado salvaje y dan un cuadro exactamente de poliomielitis como cualquier otro caso. El año pasado, el año 2018, bien digo, en diciembre en San Juan, una chica adquirió poliomielitis por virus derivado de la vacuna Sabin. No por los mismos virus vacunales, sino por los virus derivados. ¿Por qué? Porque la paciente era inmunodeficiente. Y cuando se aplicó la vacuna Sabin, no tenía defensa para bloquear e hizo lo que se llama poliomielitis inmunodeficiente por virus derivados de la polio. Quiere decir que nosotros tenemos que ir inexorablemente a un sistema de Uruguay, que es la vacuna de polio inyectable inactivada, que es la vieja Sol. Para la gente joven, eran los que 2 compitieron. Sin embargo, tenemos un fracaso muy reciente, que es el sarampión. En el año 2018 hubo 84.000 casos reportados de sarampión en Europa, pero en los primeros 6 meses del 2019 hubo alrededor de 90.000 casos. Prácticamente duplicó la cantidad de casos de sarampión. Estados Unidos 2.100 casos, América Latina 11.484 casos con 10 muertes en 6 meses, y Argentina, que había sido declarado libre de sarampión en el año 2016, tenemos 39 casos. Por eso las campañas que ustedes ven en la televisión o en las radios tratando de vacunar. No es el tema pero es un tema fascinante lo que ha pasado en sarampión, y se reconoce en el mundo 384.000 casos de sarampión en 182 países. Si a ustedes les parezca, aunque les parezca esto poco importante para nuestro país, hubo una gran discusión en la OMS que era la próxima enfermedad que quería erradicar el mundo: polio o sarampión. Por esas cosas de la discusión y la operatividad se decidió por polio. Si se hubiera decidido por sarampión, hubiera sido un fracaso, como ustedes ven acá. ¿Cuál es la situación de Argentina? Argentina tiene un espectacular calendario nacional, ha sido modelo, ha introducido primeras vacunas en América Latina,
vacunar, por ejemplo, a las embarazadas con gripe y con triple celular. Y utilizamos la dosis de hepatitis A, primer ejemplo en el mundo que la OMS lo ha tomado para países en vía de desarrollo pobre, porque normalmente los países ricos dan 2 dosis, nosotros damos una. La vacuna de VPH, del virus del papiloma, que ustedes saben que es el que produce los cánceres en el tracto genital y también de mujeres, y el cáncer anal y el cáncer orofaringio. Para que ustedes sepan, hay un aumento espectacular del cáncer orofaringio vinculado casi seguro por este virus, casi seguro al sexo oral y a no tomar las precauciones. Sin embargo, Argentina tiene un problema importante con respecto a las coberturas. Si ustedes analizan esto, estos son datos oficiales, uno dice que idealmente tienen que estar entre 90 y 95% de coberturas, o sea, la cantidad de individuos que se vacunan que se deben vacunar para que esa enfermedad no rebrote o no siga circulando el virus. Y Argentina, si ustedes ven, tiene un número importante de vacunas por debajo de ese 95% óptimo. Estos son datos oficiales, la página web del 2019. Por ejemplo, varicela 81%, hepatitis B 82%. Quiero aclararles que vacuna no solo previene enfermedades infecciosas, previene cáncer. Hepatitis B, si usted lo dan, evitan el cáncer de hígado, y VPH evitan los cánceres que ya mencionamos. Y si ustedes lo llevan esto, ¿qué significa estos porcentajes en número? Significa esto. Significa que en el año 2018 se aplicaron 1 millón, casi 100.000 dosis o vacuna menos que las que tendrían que tener recibido los chicos menores de 18 meses por el calendario nacional. Algunas son dosis, pero por ejemplo varicela, que es una dosis, o por ejemplo hepatitis A, que es una dosis, si no se la aplica es que es toda la vacuna que queda de aplicarse. Y algunas son importantes desde el punto de vista, diríamos, inmunológico, los refuerzos, como es neumococo. Esto significa claramente que vos acumulás susceptibles. A medida que no vacunás un año, no vacunás el otro, no vacunás el otro, a uno se le acumulan los susceptibles y ahí surgen los brotes. Ese es el punto. Y acá tienen en cantidades, en miles, para que ustedes lo vean, la cantidad de dosis que no se aplican. Polio 3 dosis, gripe en el embarazo, neumococo refuerzo, gripe segunda dosis en pediatría, la vacuna quíntuple, hepatitis, el virus del carcinoma, segunda dosis, varicela, inclusive rotavirus, que es una vacuna que también se usa en veterinaria, especialmente en los tambos para evitar la diarrea al recién nacido, es el mismo mecanismo. De hecho, la vacuna humana, una de ellas es una vacuna recombinante con virus bovino del rotavirus. Así que esta es la cifra que ustedes tienen, se dan cuenta que Argentina tiene un problema en este aspecto. El riesgo a disminuir las coberturas y a no vacunarse es la introducción de enfermedades controladas. El mejor ejemplo es sarampión. El primera cepa de linaje de sarampión que hubo en América Latina, este último brote, vino de Venezuela. Fue la D8, porque Venezuela tenía una cobertura del 30%. Entonces, los inmigrantes, los que emigraban, le metieron el sarampión en los estados fronterizos de Brasil, Colombia y Argentina. Fue más o menos así como fue el mecanismo. Cuando ustedes bajan las coberturas, es difícil lo que se llama conseguir la inmunidad de rebaño, que es un concepto clave en salud pública en vacunas. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Si yo en este auditorio vacuno al 90% y me queda 10 sin vacunar, eso 10 que queda sin vacunar, es muy difícil que adquiera la enfermedad porque no tiene de quién se contagie. O sea, a la medida que usted aumenta las coberturas, aquellos que escapan la vacunación por cualquier causa van a quedar cubiertos pero no tienen riesgo de enfermarse. Pero cuando vos bajás las coberturas, los se ponen con la inmunidad de rebaño, porque hay tantos susceptibles como tipos vacunados, y ese es el problema. Y esto se aplica sobre todo a enfermedades que tienen concepto de erradicación, sarampión, polio, difteria. Y por otro lado, el tener una dosis y no tener el esquema completo te da una falta de protección. Por ejemplo, si ustedes se vacunan para VPH, por ejemplo, para rubiola, con una sola dosis no están cubiertos. Te necesitan 2 dosis por lo menos para VPH y 3 para rubiola. ¿Y por qué disminuyen las coberturas y aparece lo que se llama la reticencia a la vacunación? Esto es multicausal, está dicho acá, diríamos, los grupos antivacuna, la sociedad, el Estado, posiciones filosóficas, medicina alternativa y actitudes y conductas médicas, porque también somos responsables de ello. La clasificación de oposición a las vacunas son
de 4 rangos. Rechazo, dice la vacuna sigue empanada, son los grupos antivacunas. Estos tipos son, en general, son grupos, diríamos, fundamentalistas de las antivacunas, mienten con respecto a los conceptos científicos, generan prejuicios y falsas indicaciones a la comunidad, y en general en Argentina no son muy fuertes, pero son activos en las redes sociales. La resistencia, reticencia, se llaman los llamados padres naturistas. Después les voy a explicar qué es esto. Son aquellos padres que tienen duda a vacunarse. Yo los llamo naturistas, que me parece que es una palabra que la entiende todo el mundo. Negligencia es cuando tenés la vacuna disponible y no te vacunás. Se observan los padres que no vacunan a los hijos y inclusive el equipo de salud. Porque muchos médicos que deberían indicar la vacuna porque están ante un paciente con factores de riesgo o ante una embarazada, no las aplican. Y finalmente la omisión, que es exactamente igual. Ya vamos a ver unos ejemplos. Históricamente se clasificó a las barreras de la vacunación en la confianza que las vacunas generan. Y esto lo desarrolló la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical y se clasificó en 4 cosas que se llaman barreras de confianza. ¿Las vacunas son efectivas? ¿Las vacunas son seguras? ¿Las vacunas son importantes para los niños y son compatibles con mi religión? Estas son las 4 preguntas que se hacen cuando se hace la encuesta a nivel mundial de vacunas, de decir qué confianza tiene la gente en las vacunas. En la medida que te aumenta, no tengo confianza o estoy poco de acuerdo, esto te va aumentando la resistencia a vacunarse. Y después está la barrera de acceso, que es un dato que nosotros hemos incorporado, después van a ver los datos, que no se mide a nivel mundial. A nivel mundial no se mide la barrera de acceso. ¿Cómo definimos nosotros la barrera de acceso en el proyecto que estamos desarrollando con la Fundación Bungibor? Es cuán fácil es a la gente a vacunarse. Cuán fácil es a irse a vacunarse. Estos son los datos de América Latina. Uruguay no fue incluido en el estudio, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile. Le digo para los compañeros y amigos de Uruguay, no fue incluido. Esto es muy mala la cosa, pero no hubo manera de saberlo. Lo que es más azul es lo que están fuertemente de acuerdo. ¿Me explico? Esto es América. Entonces la vacunación para estos niños muy fuerte en azul. Sin embargo, en rojo son los que están en desacuerdo. Y lo mismo pasa si las vacunas son seguras. Fíjense ustedes, son importantes para los niños, el azul es más importante. Pero en segura ya hay bajaron un cambio. Ustedes se dan cuenta, si lo miran, es menos el porcentaje de gente que dijo las vacunas son seguras a las que dijeron me parece que son seguras. Y lo mismo pasa con las vacunas son efectivas y la London School introdujo un concepto complejo de entender si las vacunas son compatibles con mi religión. Y esto es interesante porque fíjense ustedes, el núcleo que más creció de las 4 preguntas es si es compatible o no con mi religión. Y es el grupo que aumenta que estoy fuertemente en desacuerdo si las vacunas son compatibles a mi religión. Es un fenómeno que no se puede explicar bien. Después les voy a dar los datos que hicimos nosotros ahora en Argentina recientemente. Estos son los datos de Argentina. Esto es 2016. La publicación fue 2018, la hizo Heikki Larsson, y la publicación, ustedes ven, en verde, fuertemente de acuerdo, tiendo a estar de acuerdo, que es un dato también positivo, y ven que la religión es más importante que la efectividad, o la seguridad o la importancia. Es interesante, ¿no? Un dato que uno no tiene analizado. Pero globalmente diríamos que Argentina, la gran mayoría de la población dice que las vacunas son seguras, son efectivas y son importantes para los niños. Y también que son compatibles con su religión. Este es un mapa mundial. Los que están más en rojo, diríamos, ¿no? Son los países que más resistencia tienen a las vacunas. ¿Está bien? Italia, Francia fuerte. Mire usted, Francia está intensamente. Francia. Uno de cada 3 franceses dice que la vacuna no sirve. Interesante. Digo, no es por tema de tiempo, yo les podría mostrar a ustedes el brote de sarampión de Francia y de Italia, es interesantísimo, porque se enfermaron individuos de 40 a 50 años. Cuando le preguntaron cuántas dosis de vacuna tiene, el 40% nunca me vacuné para sarampión. Los países que están en gris son los países que no se les preguntó. Por eso, el otro lado de la orilla, Paraguay, Bolivia no se preguntó. ¿Está bien? Pero miren ustedes que tenemos un grupo interesante en colores hacia el rojo o hacia el rosa,
que son los que la seguridad de la vacuna es más floja. En cambio, los que son más blancos, donde la vacuna se cree que la vacuna es importante. Y acá tienen un poco Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, los porcentajes de awareness, la confianza, la necesidad de estar, ¿no? Fíjense ustedes, y la de no estar está alrededor entre el 9, 6%, 10%. 2 minutos para los grupos antivacunas en la historia. Janssen, cuando preparó la vacuna de viruela, en el Reino Unido se proclamó una ley para que todo el mundo se vacunara para viruela, ¿no? Hicieron 2 leyes, en el año 57 y en el año 67, que había que vacunar a todos los individuos de 3 meses a 14 años. ¿Cuál fue la respuesta de un grupo de la población? Se generó automáticamente una liga antivacuna y otra liga más específica, era Liga contra la vacuna de viruela, como ustedes lo leen ahí. Fue muy interesante porque Leicester, en esa época no había colectivos, o sea que debían ir caminando, juntó 80.000 individuos en una manifestación puteando por la vacuna. ¿Está bien? Con 85.000 personas. ¿No les parece extraordinario que el hombre es el único animal que choca varias veces con la misma piedra? Estoy hablando del año 1957-58. 85.000 individuos. No sé cuántos habitantes tenía Leicester en esa época. En España apareció una liga, como buen hijo de españoles, le pusieron un nombre perfecto. Liga Nacional para la Libertad de la Vacunación, que fue creado por padres, pero no solamente por padres, sino por médicos, por profesionales, en la década del 80. O sea, fíjense ustedes cómo el hombre hace toda esta historia. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y fíjense ustedes que Nueva York y la zona de Nueva Inglaterra, que es la zona snob de Estados Unidos, Boston, Massachusetts, etcétera, también crearon 2 vacunas, 2 ligas contra la vacuna. Fíjense ustedes, una contra la ley obligatoria y otra contra la antivacuna directamente. Probablemente en la edad moderna el grupo antivacuna más poderoso es el doctor Google y el doctor Internet. Esto casi categórico. Es clásico, doctor, vengo a verme porque tengo callos plantares. Claro, le encontré en Internet que los callos plantares, 1 en cada 50 millones puede dar cáncer. ¿Está bien? Lo encontré en Internet. Y además ahí aparecen los movimientos antivacunas que siembran siempre dudas acerca de seguridad y efectividad de las vacunas, diríamos, y esto siempre hay algún terreno fértil para esto. Y ahí se genera una disyuntiva ética médica, que es el conflicto de valor entre el derecho de los padres a la crianza de sus hijos según sus creencias, al poner en riesgo la inmunidad del grupo. O sea, si yo no vacuno en una comunidad, esa comunidad tiene riesgo de enfermarse, diríamos, porque hay un grupo de individuos que puede transmitir la enfermedad. El padre de los grupos antivacunas modernos fue el doctor Wakefield, Andrew Wakefield, que se acuerda que en el año 1998 publica en una de las primeras o segundas revistas de mayor impacto en el mundo, que es Lancet, publica que la vacuna de sarampión, la MMR, puede provocar autismo. Esto lo publicó, y enfermedades del colon. La verdad es que es complejo, unió la cabeza con la cola, pero logró que lo publicara el Lancet en el año 1998. Esto generó una enorme caída de la vacunación de sarampión en toda Europa. Sin embargo, en el año 2010, cuando se empezaron a hacer estudios de lo que decía este buen hombre, el Consejo Médico General de Gran Bretaña falló que este tipo había mentido durante varios años y en varias áreas, y lo eliminaron como médico del registro de médicos de Gran Bretaña y ya no puede ejercer más la profesión en ese país. Sin embargo, esto fue un desastre y yo considero, esta es mi clasificación, que esto fue el nacimiento de los grupos antivacunas modernos porque tuvo un enorme impacto. Y en España, como yo ya les comenté esto, no vale la pena, los grupos de Argentina son flojos, no son muy importantes, sin embargo siempre tenemos algún iluminado, y ustedes se acuerdan, en junio del 2017, que fue el último grupo de aparición en sociedad, la diputada Urroz presenta un proyecto de ley consentimiento informado en materia de vacunación que contemplaba que las vacunas no eran obligatorias y habilitaba la libre decisión de los padres a aceptar o rechazar las vacunas. Este anteproyecto, todas las sociedades científicas trabajamos, yo seguramente era el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, trabajamos para bloqueárselo y la diputada Urroz, en un acto de arrepentimiento religioso, retiró este tema.
Pero también tenemos fenómenos interesantes. Una comunidad religiosa católica en Mendoza promueve no vacunar contra VPH porque favorece la promiscuidad. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Lo que yo propuse es regalar preservativo a los curas y monjas de la colectividad, digamos, como para evitar la promiscuidad. Pero esto es cierto, les quiero aclarar que esto es cierto. Esto fue hace 1 año y medio, 2 años, no crean que hace mucho. Por eso Mendoza proclamó ese decreto con respecto a que tienen que denunciar los médicos a aquellos padres que no quieren vacunar. Ustedes saben cómo es. En Mendoza hay una especie de inversión de la prueba en este aspecto. Si no se quiere vacunar, después de un razonamiento, tiene que hacerlo. Y bueno, y acá está, generalmente vivo en la era de la conectividad, los rumores se venden más que la noticia, por eso nadie sabe quién va a ser los ministros en la época de Fernández, porque los rumores son 328 cuando hay 20 ministerios más o menos. Pero esta es la realidad. Los grupos en vacuna de Uruguay, les traje para ver, ya que estamos con los uruguayos, algo. Es muy interesante lo que apareció el 7 de abril del 2019 en El País Diario de Uruguay. Polémica por la campaña. El colectivo armó un grupo que se llamó Libertad Sanitaria Uruguay contra el carnet de la salud. Son 4.000 ciudadanos que impuso una serie de acciones, teníamos contra el carnet de vacunación y contra la ley que determina, que es la ley 15.272 de Uruguay, que determina la vacunación obligatoria. Y se proponen, fíjense ustedes, estuvieron ya en la Cámara de Diputados en esa época, que su objetivo es erradicar todos los actos médicos obligatorios en Uruguay, diríamos, y por ser obligatorios contra el Código de Nuremberg y del paradigma de derechos humanos. Un gran eufemismo, mezclaron papas con batatas para obtener melones. Bueno, esto salió hace poco, fíjense ustedes. ¿Cómo interpretan las vacunas de la sociedad? Estos son datos interesantes, fíjense ustedes. El avance de la colectividad incorporó información sobre medicina y vacuna en particular. Las clases sociales medias y altas acceden al conocimiento e información, diríamos, y acá aparecen varios grupos. Los escépticos, me vacuné con gripe y me resfrié o me engripé. Los padres naturistas, los padres reticentes y los que necesitan ser convencidos. Diríamos. Las clases bajas acceden en menor medida al doctor Internet, pero son clases que pueden ser influenciables y el acceso a la vacunación no siempre es fácil. Hay algunos grupos evangélicos, sobre todo de los ritos brasileros, que dicen que las vacunas no son importantes. Y en determinadas clases sociales muy pobres, los evangelistas tienen un trabajo muy fuerte a este respecto. Los mitos ustedes los conocen, las vacunas llevan efectos nocivos, la gripe es solo una molestia, y me vacuné y me dio la gripe, las enfermedades que hoy se vacuna están erradicadas, no tiene sentido vacunarse, diríamos, las enfermedades de la infancia son inevitables en la vida, por ejemplo, es mejor la inmunización por la enfermedad que vacunarse, esto es verdad, la inmunidad natural es siempre mejor que la vacuna, el único problema es que vos te podés morir mientras vas adquiriendo la inmunidad natural. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco, tratando de cumplir con el horario, de resistencia a vacunarse por parte de los padres, embarazadas y adultos. Y acá viene un tema, los americanos le llaman resistencia a vacunarse hesitancy, que en realidad la traducción es vacilación. No es muy clara la palabra, pero ese es el concepto que hay, diríamos, y un poco lo que les comenté es que hay un grupo que tiene dudas con respecto a la vacunación. Y en general, esta es una publicada hace no mucho, cuando uno la acepta, la vacuna, la demanda aumenta espectacular, pero con la resistencia a la vacuna, esto empieza a bajar, empieza a aparecer los rechazos o los que aceptan pero están inseguros, y ahí es cuando empiezan a bajar la demanda a la vacunación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la aplicación de la vacuna por decisión de la sociedad baja a niveles de no protección, diríamos, en ese aspecto. Ocurren todas las edades, situaciones, diríamos, por ejemplo, un tema que es un gran dilema para la pediatría es vacunar a los adolescentes. No se lograron tener suficientes lazos para enlazarlos y llevarlos a vacunar, con lo cual los adolescentes quieren trabajar en terreno, que nuestros países no lo hacen. Hay que ir a trabajar en un lugar donde hay agrupación de adolescentes, en el cual la escuela es el lugar más natural, los clubes. En general, esto no se hace. Después tenemos embarazadas que no se vacunan y adultos con factores de riesgo que no se vacunan. Este es el grupo que habitualmente los médicos no les recetamos la vacunación.
¿Qué hacer cuando los padres no aceptan la aplicación de las vacunas? Tenemos un gran rol, los pediatras, los clínicos, los médicos de familia. En la decisión de los padres debemos informar con paciencia, ciencia, rigor y claridad. Hay que explorar los valores de los padres, sus porqué, sus empatías. Y en general hay que tratar de escucharlos. Y acá entran dos conceptos que para mí estos son propios. Para mí las vacunas no se prescriben como un antitérmico ni como un antibiótico. La vacuna no es un fármaco o una fórmula láctea. Las vacunas se enseñan, se explican y hay que tomarse un tiempo para escuchar. Si ustedes son madres jóvenes, ¿qué edad tiene el nene? 4 meses. Bueno, le toca la vacuna, tome, vaya a vacunarse. Dígame, ¿qué le está poniendo? ¿Agua lavandina o le estamos poniendo algo para evitar el cáncer? Esto no se explica claramente. Nuestro calendario de inmunizaciones es espectacular, pero requiere explicar y convencer. Y acá son las 3 S de López, que es conversar y escuchar, consensuar y convencer. No recetar vacunas, sino hablar el porqué de la vacuna y su importancia. No confrontar, no, usted está equivocada. No hacer partido de tenis en la charla. Ante la charla no hay que hacer partido de tenis, porque el médico tiene que demostrarle quién tiene razón. El médico tiene que mostrarle a quién quiero proteger. Es el otro concepto. Entonces la técnica es no partido de tenis. ¿Qué hacen los pelotudos de los políticos cuando están en la televisión entre uno y otro? Dar mensajes positivos sobre las vacunas. Evita el cáncer, que para mí es un dato fundamental. Ser persistente. Uno tiene que estar convencido. Repetir la recomendación de vacunarse. El otro dato son los actos médicos de omisión. Revisamos los calendarios de vacunación cuando el ingreso a la guardería, ingreso escolar y preescolar. Esto es asimétrico. A veces se hace, a veces no se hace. Oportunidad de pérdida de vacunación. Va a vacunarse. ¿Qué tiene el nene? Tiene catarro. No se puede vacunar, pues yo lo vengo a vacunar para el rotavirus, que no tiene nada que ver con los catarros. No importa, véngase dentro de 2 meses cuando se le cure el catarro. Gente pobre no puede tomar 2 veces el colectivo. Ese es el punto. Gente que trabaja le es muy difícil volver a vacunarse. Porque los vacunatorios abren en horario de laburo. No sé si está claro. Este es el tema. Es para que ustedes entiendan un poco el concepto. Médicos olvidadizos que no prescriben en tiempo de forma, médicos que no perciben la gravedad de la enfermedad y sociedades médicas alternativas, que esto no lo voy a decir porque ya no terminamos más, pero esto es un dato interesante. Entonces hay alguna sugerencia para mejorar esto. Estas son oportunidades perdidas de vacunación. Si un chico está resfriado o tiene diarrea, puede vacunarse. Si tuvo fiebre menos de 38, si tuvo fiebre, puede vacunarse. Si está con fiebre de 37,5, se puede vacunar. Esto es lo que habitualmente se ocurre. Revisión del carnet. Aprovechar las altas hospitalarias para poner al día el carnet de vacunación. El chico se va de alta y dice, bueno, véngase dentro de 20 días y no se mira el carnet de vacunación porque si el chico se va de alta, salvo que tenga una enfermedad inmunosupresora, puede pasar por el vacunatorio a vacunarse. Acá están los médicos que se olvidan de vacunar. Me dice, López, no puede ser que la embarazada no se vacuna. La vacuna en gripe en embarazada se pone no más del 70% de las embarazadas, que sí que quedan 30 libres. ¿Se acuerdan las primeras diapositivas? Adultos con factores de riesgo. No tenemos datos de cuántos adultos con factores de riesgo no se vacunan para gripe y neumococo. No lo hay en la Argentina. Fíjense ustedes, la gripe se puede aplicar en cualquier momento del embarazo. ¿Qué hace el obstetra habitualmente? No, en el primer trimestre no, por la duda de malformación. Es un virus muerto. A lo sumo la vacuna no servirá para nada, pero no puede producir teratopatía un virus muerto. Este es el tema. No prescripción de la vacuna de acelular de pertussis luego de las 20 semanas. Esto es la que evita la tos convulsa en el recién nacido. Y después está el otro gran grupo. Yo les voy a comentar, esto es lo que es el índice de confianza, lo que se genera. Y después está el rol de los programas el rol del Estado, que es qué fácil yo puedo vacunar. El Estado tiene un problema que es este. Ellos quieren que comprando vacuna y distribuirla garantiza la recepción del paciente. Ustedes pueden comprar 10 millones de vacunas y pueden quedar y no las aplica. Pero van a ver por qué. Los vacunatorios abren en horario fijo, en días hábiles, no abren sábado, domingo ni feriado, ni abren a la tarde. Vacunas que llegan tarde a los municipios, campañas no sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, vacúnese para gripe, pero mire que estén de la propaganda de televisión en el mes de diciembre, que ya no hay gripe. Vieron que muchas, viste, vacúnese para la gripe y estamos brindando con el champán del 25 de diciembre.
Entonces hay que buscar nuevas estrategias en este aspecto. Yo le voy a contar, le voy a pedir 3 minutos al moderador de la charla para contarles un proyecto de la Fundación Bungibor que creo que es muy interesante, que es un índice de confianza de vacuna, pero agregando el acceso a las vacunas. Les voy a dar los datos más preliminares, me permitió la Fundación Bungibor darles. Yo soy el líder del proyecto, está dentro del Observatorio de Niños y Adolescentes, y está integrado por multidisciplinaria, como corresponde, donde hay tipos que son especialistas, por ejemplo, en georreferencia urbana, o matemáticos de las encuestas, o sea, individuos de enorme prestigio. Honestamente, diríamos, son gente muy joven, muy capaces, pusieron un veterano en la guerra de Crimea para tratar de balancear, diríamos, pero es así. Y esto es un diseño que se hizo de una encuesta para detectar barreras de acceso y la confianza pública. Y van a ver los datos. El primer dato interesantísimo fue, en el grupo hay un experto en redes sociales, fue el monitor de redes. Esto es el tuiteo y cómo funciona. Estos son los tuiteos originales. Esto es sobre la palabra vacuna humana, sobre vacuna humana. Ven que los influencers son pocos, dan poco mensaje. Pero miren la enorme cantidad de retuiteo que lo lanza un influencer o un líder de opinión y cómo se toma rápidamente. Es impresionante. Quiere decir que si yo quiero mejorar cobertura del Estado, tengo que ir a las redes sociales. No hay clave de esto. Pero no solo está el monitor de redes, sino que desarrollamos el monitor de medios. Miren ustedes, estos núcleos son cuántas veces se producen en minutos la palabra vacuna en los medios de comunicación social. Radio, televisión, diarios, etcétera, etcétera. ¿No es espectacular? Es impresionante. Si uno ve esto y ve el anterior, dice, mirá, si vos no llevás esto a las redes sociales y a los medios masivos, es muy difícil que la gente encuentre un mecanismo para vacunarse. Y después hicimos una encuesta nacional sobre 7.000, casi 7.000 encuestas telefónicas. Esto fue una larga discusión, porque fue la discusión de Macri y Fernández, van a ver por qué. Porque la discusión era, vamos a los teléfonos fijos, porque es mucho más barato. Entonces yo dije, los teléfonos fijos es de gente de plata. La gente humilde tiene todos teléfonos móviles. Que eso fue como se hicieron la encuesta. El 90% de las encuestas de Macri versus Fernández versus Macri se hicieron sobre teléfono fijo. Vienen los tipos que llaman a las 12 de la noche cuando uno está entusiasta en la cama con la amiga. Che, quiero preguntarle qué opina. Bueno. Salvado estas circunstancias, esta fue una encuesta que acá está diagramado en los distintos grupos, les voy a comentar los datos, que fue muy interesante. Vamos primero al índice de confianza. El índice de confianza es el 92% de la población entrevistada, las vacunas son buenas para los niños, el 82,7% de las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas, 77% muy de acuerdo y algo de acuerdo, un 16%, que es un número bastante aceptable. Y el dato interesante fue este. El religioso que no lo podemos entender. Ya apareció la encuesta de la London School y nosotros lo estamos repitiendo. No lo podemos entender. Tenemos los datos de qué religión tenía, así que estamos analizando islámicos, evangélicos, católicos, cristianos. Lo tenemos, lo estamos trabajando. El otro dato interesante es que no hay diferencia por edad en que las vacunas son seguras para los chicos. Miren ustedes, estos son los porcentajes de rechazo. Lo que ustedes ven, estos son los porcentajes de la ecuación por franja etaria. ¿No? Pero estar muy de acuerdo es esto. Ven que la mayoría está muy de acuerdo, muy pocos en desacuerdo. ¿Ven que es igual en todas las franjas etarias? Esto es bueno. Pero es malo desde el punto de una acción secundaria. Porque si todos piensan lo mismo, si esto fuera malo y estuviera diferenciado en una franja etaria, uno puede acciones sobre esa franja etaria. La otra es el nivel educativo. Igual, fíjense ustedes, muy de acuerdo en el 92%, muy similar primario completo, secundario completo, un poco más bajo, pero igual altamente de estar de acuerdo, fíjense ustedes, los universitarios. Se cae un mito, que los individuos de mayor clase social y mejor formados son los que tienen más dudas de vacuna. Voy terminando, doctor, quédese tranquilo. Digamos. La otra pregunta, y para ir terminando, es, ¿dónde se vacunó? Miren ustedes, 83% se vacuna en el sistema público. Quiere decir que el sistema público se cierra. Si el sistema público no tiene la vacuna, si el sistema público no abre sábado y domingo,
se te cae la vacunación, porque solamente el 13% se vacunó en el sistema privado, el 13% en el sistema privado. Y un grupo no sabe. Van a saber dónde fue a parar. Y el otro dato interesante y que tiene que hacer reflexionar a todo es, ¿usted logró vacunarse? ¿Fue a vacunatorio? Estos fueron hogares con chicos y hogares sin chicos. 14% dijeron, no me pude vacunar. 14% que fue a vacunarse, no me pude vacunar. ¿Y cuál fue? ¿Por qué no se pudo vacunar? Cuando fui, fíjese no había vacuna. No había vacuna. Le voy a repetir. Tanto los hogares con hijos y los hogares sin hijos, estos son adultos o embarazadas, no había vacuna. No puede ser. Entonces analizamos esto. Miren qué interesante. ¿Por qué no se pudo vacunar? No había vacuna cuando fui. Había que llamar al doctor Rubinstein, que dijo que vacunas sobran hace un mes y medio atrás. Y miren los porcentajes. 30% faltaba en el conurbano bonaerense. 19% en la región centro. 9% en el NEA. 7,3%. Y donde Dios, pero que atiende en Buenos Aires, 6,2%. Fíjese usted el impacto que tiene esto. Vamos a más. Otro grupo, otro 5% no me pude vacunar cuando fui por el resfrío y me tenía que vacunar en realidad por rotavirus, me dijo que no me podía vacunar. Y fui con el chico con un poco de diarrea, digo, me vengo a vacunar para la gripe. No, como tiene diarrea no se puede vacunar para la gripe. Esperé más de 30 minutos, tengo que ir a trabajar, no puedo esperar. Estaba cerrado cuando fui. Esto es reflexión pura. Estos son 7.000 encuestas. Para terminar, yo creo que el Estado deja el eslabón más débil del sistema del municipio la responsabilidad de efectuar el acto de la vacunación. No alcanza con comprar vacuna, incorporar nuevas vacunas al calendario nacional, sino que la reciba la población en tiempo y en forma. Hay un relato que es así. Estamos preocupados por la cobertura, como si el Estado no fuera responsable de ese fenómeno, en una comunidad que el 86% se vacuna con el Estado. Y por último, hay una nueva ley que es muy interesante, es muy buena, que la hizo el diputado Gendlin, es muy buena, garantiza una serie de datos que vale la pena que lo lean, en función del tiempo no lo vamos a dar. Sin embargo, hace un año, casi un año, la vacuna todavía no está, la ley no está reglamentada. Y finalmente la comunicación, y finalmente muchas gracias por escucharme.